Es un gusto poder compartir de nuevo ya en la recta final de este tiempo de oración por un avivamiento personal y bueno, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de las personas que se unen, que han estado tomando este reto y que pues han estado muy juiciosos. Ya hoy día 38, qué bendición de Dios que hayan podido compartir esto, orar juntos, es una bendición y creo que Dios tiene cosas bien bonitas para cada uno de nosotros. Agradezco también por los que nos han estado siempre escribiendo, los que siguen y seguirán escribiendo, porque pues espero puedan seguirlo haciendo, compartiendo estos videos con otros a través de sus redes sociales. Y pues también gracias a Dios por los que nos han apoyado y Dios ha puesto en sus corazones apoyarnos. La verdad que es muy valioso ese apoyo y bueno, hoy vamos entonces a mirar lo que tenemos. Día 38. El avivamiento es sencillez. Y estamos en Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La sencillez es la búsqueda de lo vivencial por sobre lo pragmático. La iglesia sencilla es aquella que sirve de facilitadora a los planes de su Padre Santo. Los títulos y acartonamientos quedan lejos de un pueblo que se hace cercano a su comunidad, que se unta de vida tendiendo la mano pues, a los necesitados en su comunidad, amando a su familia de forma sincera, sirviendo de forma desinteresada, sin ningún tipo de proselitismo religioso. Las 4 peticiones de oración del día de hoy. Cristo desbarate el sistema religioso imperante. Segundo, que el Espíritu Santo haga incursión espontánea en las reuniones. Tercero, predomine la sinceridad de los convertidos. Y en cuarto lugar, Dios se haga alcanzable a todos por medio de su iglesia. Vamos a mirar entonces, lo primero es que Cristo desbarate el sistema religioso imperante. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, damos gracias, nos acercamos por medio de Cristo Jesús, bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor, teniendo como base, Señor, este texto de la Escritura, pensando precisamente en esa sencillez que tu iglesia debemos tener, Señor. Dios, damos gracias por tu iglesia, por tu pueblo, tú lo formaste, tú lo creaste con un plan, con un propósito. Dios, gracias porque tu iglesia, Señor, es columna y baluarte de la verdad. Perdónanos, Señor, cuando hemos callado esa verdad. Perdónanos cuando no solo la hemos callado, no hemos ejemplificado esa verdad, sino que nuestra vida y nuestra cotidianidad contradice nuestros principios, Señor. Perdónanos porque en muchos sentidos es mucho lo que sabemos y poco lo que aplicamos realmente, Señor. Creo que hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón por eso, Señor, porque hablamos mucho del amor, pero en la práctica se ve poco, Señor. Hablamos de la generosidad, Señor, pero en la práctica se ve poco. Hablamos de reconciliación, pero en la práctica, qué difícil ir a pedir perdón cuando se corresponde hacerlo, Señor. Padre, por eso te pido perdón. Ruego, Señor, nos ayudes, Dios. Como iglesia creo que hemos perdido la sencillez. La iglesia en parte se ha vuelto un club para muchos, Señor. La iglesia en parte, Señor, se ha vuelto un lugar de gente que se cree mejor que los demás, Señor. Perdónanos por eso. Perdónanos porque no somos mejores que ninguno, Señor. Dios, solo privilegiados de tener esa bendita salvación en nuestras vidas, Señor. Dios, gracias porque, Señor, realmente nuestro trabajo, Señor, es rescatar a los perdidos, Señor, pero para hacerlo debemos dar ejemplo de una vida sencilla, ejemplo de una vida no acartonada, Señor, no religiosa, porque Dios, religiones el mundo tiene por cantidades, Señor, y el mundo no necesita una religión más, Señor. No necesita más gente religiosa, mística, extraña, Señor, que no sabe ni siquiera comportarse de forma sensata en muchos lugares, en muchas circunstancias, situaciones. Tal vez, Señor, a veces creo que por eso el mundo se burla de nosotros, porque hay una ignorancia y no necesariamente de conocimiento, Señor, sino que nuestro comportamiento deja mucho que decir realmente de nuestro carácter, de nuestro temperamento,
de esas cosas que debieran estar siendo trabajadas a la luz de la cruz, Señor, a la sombra de la cruz. Porque, Señor, tú quieres, Señor, que nosotros muramos y que Cristo crezca, Señor. Que tomemos nuestra cruz cada día, que te sigamos, Señor, que nuestra vida sea transformada, que rompas de nosotros el orgullo, la altivez, la falta de generosidad. Dios, la falta de ser persona, porque a veces Dios es terrible, Señor, pararse frente a una congregación y darse cuenta que ni siquiera nos saludamos unos a otros con alegría, Señor, que incluso ignoramos a las personas a nuestro alrededor como si no existieran, Señor. Padre, perdónanos, Dios, creo que nos falta, Señor, mucho de esa sencillez, Señor. Hay orgullo, hay altivez, Señor. Dios, pareciera que nos midiéramos de acuerdo a títulos, pareciera que nos midiéramos de acuerdo a conocimientos o que nos midiéramos por el dinero que tenemos, Señor. Cuando tu palabra dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, sino que nos alabemos, Dios, en conocerte y en entenderte que tú eres Dios, que haces misericordia, que haces juicio, que haces justicia, porque esas cosas son las que quieres tú hacer, Dios. Padre, somos, Señor, recipientes de tu gracia, Señor. Nada más. Tú has puesto tu gloria en vasos de barro, Señor, pero a veces nos creemos vasos especiales, vajillas chinas, Señor, porcelanitas, Dios. Perdónanos, porque creo que de alguna manera no queremos que nadie nos mire, nos toque, nos haga, nos diga. Señor, nos hemos vuelto insensibles, Señor, quejumbrosos. Dios, recalcitrantes, Señor, fastidiosos en muchos sentidos, incluso en nuestros hogares, en nuestras casas. Señor, nuestros hijos, muchos no quieren saber nada de ti porque les estamos sermoneando todo el tiempo, Señor, pero nuestra vida no ejemplifica esa gracia, ese amor. Dios, Jesús, tú te mostraste tan humano, tan sencillo, tan cercano. Ayúdanos, por favor, Señor. Por favor, a romper las barreras en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, esta petición, Dios, porque estamos orando por un avivamiento, pero avivamiento no es un poco de cristianos reunidos, orando en otras lenguas y alborotados, Señor, y brinconeando, Señor. Amén, porque podemos alabarte. Amén, porque podemos, Señor, orar a ti en otras lenguas y saber que nos oyes, Señor. Pero realmente creo que avivamiento, Señor, es que el sistema religioso, Señor, se rompa aún desde nuestros corazones, que podamos entender que necesitamos untarnos de gente, untarnos de personas, untarnos de sociedad, aprender, Señor, incluso hasta las normas que corresponden, Señor, en cada lugar, Dios, porque nos hemos vuelto tan parecidos al mundo que no se distingue entre una cosa y la otra, Señor, entre el que es y el que no es. Por favor, ayúdanos. Tu iglesia está llamada, Señor, a salir, a predicar. Eso ya hemos orado por eso, Señor. Pero necesitamos, Señor, que se rompa en nosotros, Dios, todo aquello, Señor, que estorba una relación sencilla contigo, una vida de oración espontánea, Señor. Nos hemos vuelto tan acartonados que pareciera que ni orar podemos de forma sencilla, siempre rebuscando palabras, siempre rebuscando formas, siempre aparentando ante los demás de una espiritualidad que en muchos casos en privado no tenemos, Señor. Por favor, ayúdanos, líbranos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Dios, sensibiliza nuestros corazones, Señor. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos, Dios. Quebrántanos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que aquella roca, Señor, si cayera sobre nosotros nos desmenuzaría. Pero si nosotros caemos sobre ella, nos quebrantará. Señor, queremos caer sobre ti, Jesús. Queremos, Señor, venir, Dios, y saber, Señor, que tú obras en nuestros corazones, Señor. Porque tú nos puedes quitar el corazón de piedra y darnos corazones de carne, Señor. Dios, la gente religiosa de la época de Jesús, Señor, vivían realmente de la apariencia, del disfraz. Vivían, Señor, de los demás, aprovechándose de otros, de su ingenuidad. Tal vez, Señor, de su tendencia mística, porque Dios es una tendencia muy humana a idolatrar al hombre, a idolatrar doctrinas, a idolatrar personas, letreros. Ellos idolatraban sus sinagogas, pero era el lugar donde más endemoniados había. Fue donde Jesús más libertó a los endemoniados. Pero iba la gente a escuchar palabras, Señor, pero estaban mal.
porque Señor, realmente no les estaban dando lo práctico de la vida, enseñarles a compartir con la familia un fin de semana, enseñarles tal vez a escuchar a sus hijos, Señor, tal vez a compartir con su esposa, Señor, una cena especial. Dios, todo tenía que convertirse como en un activismo. Dios, y creo que es lo que está pasando hoy. Dios, se nos ha olvidado ser seres humanos, personas que nos pellizcan, que nos duelen, que si nos cuentan un buen chiste nos reímos, Señor. Dios, gracias, porque Dios, la vida, Señor, consiste en vivir y se nos ha olvidado vivir, Señor. Claro, sabemos que tenemos que vivir sanamente, que todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo de buen nombre, en esto es lo que debemos pensar, que debemos hablar con salmos, cánticos, himnos espirituales. Amén. Gracias, Señor, por eso, porque es verdad y tiene que ser una realidad en nuestra vida, Señor. Pero, Señor, no podemos dejar que nuestros corazones se endurezcan, se vuelvan aparentes, engañosos, falsos, retrógrados, porque pareciera que estamos viviendo en el siglo pasado. Señor, hemos olvidado, Señor, en qué tiempo estamos, lo que estamos viviendo. Señor, gracias, porque tú nos enseñas, Dios, el arte de la sencillez y lo necesitamos en este avivamiento. Porque, Señor, yo creo que la gente afuera reclama personas llenas de Dios, no disfrazadas de cristianos, Señor. Así que ayúdanos, te lo pedimos, Señor, que se rompa, Dios, ese sistema religioso, Señor. Creo que la iglesia necesita salir de la comodidad, del conformismo, del acartonamiento, Señor, de eso que la mantiene estancada, creyendo que la vida solo gira en torno a un culto un domingo, Señor. Y hemos olvidado que el resto de semana, que el resto de vida, que el resto de personas necesitan de Dios. Necesitan, Señor, que la gloria de Dios fluya en sus vidas, en sus lugares de trabajo, de estudio. Que la gloria de Dios se muestre a través de los hijos de Dios, a través del pueblo de Dios. Por favor, Señor, obra tú. Espíritu de Dios, Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser como aquel que ayudó al samaritano herido, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, ese que se acerca, que levanta al otro, que levanta, Señor, al que está afectado, Señor. A ser ese buen samaritano que corresponde ser. Por favor, en todas las áreas de la vida, Señor, yo veo en tu palabra, Señor, Dios, como el pueblo de Israel compartía con los suyos, Señor, incluso cada celebración de cada fiesta realmente no era un rito, lo convirtieron en un rito, Señor. Era un llamado de Dios a compartir con la familia, con los amigos, a cenar juntos. Yo creo, Señor, que no hay una imagen mejor de esto que el Dios de los cielos viniendo en persona. El Dios que no necesitaba comer, Señor, que creó la comida. Señor, tal vez teológicamente rechazaríamos cómo así que Dios tenía que comer. Y Abraham lo invita a almorzar, Señor, y Dios se sentó en el suelo, alrededor de la mesa con Abraham, con su esposa, con su familia, con sus siervos, a disfrutar una buena comida, Señor. Qué bueno, Dios, nos enseñaste, Señor, el amor, nos enseñaste el valor de compartir, nos enseñaste, Señor, el valor de escuchar a un amigo, de atenderlo, de dialogar, Señor, de cuántas cosas hablarían, de tantos lugares que Abraham había recorrido, quizás Abraham preguntándole, Dios, ¿y por qué allí tal cosa? ¿Y por qué allí en ese otro lado tal otra cosa? Y tú contestándole, Señor, ¿de qué hablarían durante tantas horas, Señor, de compartir? Qué bonito pensar, Señor, que ese mismo Dios de los cielos un día se sentó junto al pozo a escuchar a una mujer resentida, amargada, perseguida, señalada por los demás. Señor, que ese mismo Dios decidió pedirle un vaso de agua, Señor, a esa mujer que odiaba a los judíos, pero lo hizo, Señor. Qué sencillez, qué amor, Señor, qué gracia. Dios, qué libertad tan absoluta. Ayúdanos a tenerla. Por favor, papá, en el nombre de Jesús, rompe de nosotros, Señor, esa tendencia religiosa, Señor, a convertir todo en un ritual. Señor, tú quieres que vivamos y vivamos delante de ti con un corazón de amor, Señor, que todas nuestras cosas sean hechas con amor, Señor.
Que hagamos todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como para ti, no como para los hombres, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Dios, mira esos púlpitos improvisados que usó Jesús, una barca, una playa, un comedor. Dios, qué bueno saber, Señor, que tú obras, Dios, como quieres, cuando quieras, donde quieras. Ayúdanos, Señor, a entender que el Evangelio no se puede encerrar porque la palabra de Dios no está presa. Señor, ayúdanos, porque no podemos privatizar el Evangelio, Señor, a lo que dicen los teólogos, Señor, porque entonces estaríamos actuando igual que el mundo que habla de filosofar, pero Señor, lo que están haciendo es idolatrando a los filósofos antiguos, pero ya no piensan por sí mismos, solo repiten lo que otros pensaron. Dios, guárdanos en la iglesia de lo mismo, Señor, de estar repitiendo como loros mojados lo que otros piensan, lo que otros dicen, y no conocerte nosotros por nosotros mismos, Señor. Aún aquella samaritana, Señor, habló lo que Jesús le dijo, pero el pueblo dijo, ya no te creemos solo por lo que tú dices, creemos porque lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos. Por favor, Señor, que podamos ver nosotros mismos con nuestros propios ojos, Señor, a Jesús. Porque, Señor, tú no llegas a nosotros a través de razoneros, tú eres un Dios personal. Señor, queremos conocerte a través de tu palabra, Señor, no a través de la opinión de nadie, Señor, a través de tu palabra. Qué bueno cuando leemos, qué bueno cuando estudiamos, Señor. Dios, en mi caso lo he hecho muchas veces, muchos años. Dios, gracias, porque a través de todo eso me has formado, me has enseñado, pero Señor, nada de eso reemplaza tu bendita palabra. Nada de eso reemplaza la experiencia de conocerte a ti, no por lo que otros dicen, sino porque, Señor, hay una vida privada de búsqueda, de oración, de clamor, de luchas, de fracasos y levantadas, Dios. Gracias por eso. Así que, Dios, mi oración, Señor, en esta hora, Señor, Dios, rompe ese sistema religioso en el que nos han metido realmente, Señor. Tu palabra promete, entrarán y saldrán y hallarán pastos, tanto adentro como afuera. Señor, hay libertad en Cristo Jesús. En ti hay verdaderos pastos siempre. En ti hay verdadera agua de vida siempre. No dependemos de tiempos, de momentos, de activismos y actividades. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. En segundo lugar, oramos que el Espíritu Santo haga incursión espontánea en las reuniones. Amado, ay, Espíritu de Dios, nosotros queremos, Señor, ver cómo tú visitas, Señor, una reunión de familia, tal vez que estamos comiendo y terminamos de comer, nos tomamos un tinto y alguien dice oremos, o Dios viene en un momento de la conversación porque estamos hablando tal vez de un enfermo que está ahí y el Espíritu Santo mueve a orar y sucede algo poderoso. Y qué bueno, Señor, porque nosotros lo hemos vivido, Señor. Tal vez aquellos que llevamos más de 30 años siguiendo en tu camino, Jesús. Dios, hemos visto ese orar, ese actuar, cómo el Espíritu de Dios toma lugares, momentos. Dios, porque realmente creo que la iglesia se ha acostumbrado a lo sugestivo, a la manipulación de las emociones, porque tienen que ponerle la musiquita detrás, porque tienen que sugestionarlo con las pantallas y leer los textos allá para que no se distraigan con el celular en la mano. Padre, pero qué diferente, Señor, cuando aún a veces, Dios, teníamos que hacer vigilias con una vela, Señor. Y Dios, solo el que podía leer se hacía cerca de la vela con la Biblia y leía, pero Señor, en tanto amor y en tanto poder y autoridad, que la presencia de Dios se podía percibir en el aire, en una fogata.
Dios, compartir, Señor, a veces noches enteras, porque iniciábamos un diálogo 6, 7 de la noche y eran las 2, 3 de la mañana hablando de tu palabra, compartiendo las verdades de la vida eterna, de la salvación, de la gracia de Dios, del poder de Dios, los milagros de Dios. Padre, gracias. Que volvamos a esa sencillez, Dios, a esa espontaneidad también de la presencia misma de Dios, porque creo que incluso, Dios, hemos armado nuestras reuniones, nuestros cultos de forma cuadriculada. No nos interesa lo que el Espíritu Santo quiere hacer, sino que seguimos el orden planeado, Señor. Y no es que tú seas un Dios de desorden. Sabemos que eres un Dios de orden, pero Señor, que en ese orden planeado siempre tengamos en mente lo que Dios nos ha dicho que quiere hacer. Que tengamos siempre en mente, Dios, el actuar del Espíritu de Dios en algún momento determinado para que tú puedas obrar, para que tú puedas actuar, para que tú puedas intervenir. Señor, allí en esa reunión de estudio bíblico, Señor, se les ocurrió un día pasarle a Jesús las escrituras y decir, venga Jesús, lea usted este texto. Y Señor, fue algo glorioso, tu palabra dice, y los ojos de todos estaban fijos en Él, atentos a Él, a sus palabras. Señor, Dios, solo tu presencia puede atraer nuestra atención, solo tu presencia puede atraer nuestros corazones de una forma profunda a las verdades de Dios. Así que te pido que lo hagas, Señor. Qué bueno, Señor, cuando se predica una palabra en poder y autoridad de tal manera que suceden cosas poderosas que no necesitamos ni siquiera interrumpir el culto para hacer un show de milagrería, sino que aún mientras se predica, los milagros suceden, Señor, sin hacer tanto show, porque es lo que vemos a Jesús, que con una sola palabra echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos. Señor, eso no era un espectáculo. Señor, era algo glorioso, maravilloso, poderoso, pero hecho con sencillez. Aún Jesús yendo de camino, Señor, los ciegos le seguían para ser sanados y lo eran. Señor, gracias por ese Jesús que nos dio ejemplo, Señor, cuando aquel hombre con ese siervo enfermo en casa, Señor, no esperaba que Jesús viniera. Señor, pero Jesús dijo, voy, vamos. Señor, qué tremendo, Señor, pensar en ese amor. Porque a quién se le ocurría, Señor, que un judío entrara en la casa de un gentil, pero tú lo hiciste, Jesús. Por amor, Dios, a alguien que tenía un corazón dispuesto para Dios. Danos esa sencillez, Padre, en este tiempo de avivamiento. Estamos rogando, Señor, que nuestros corazones salgan de la religiosidad, porque no se trata de vestirnos como evangélicos un domingo, Señor. Se trata de vivir como Cristo todos los días, Señor. Ayúdanos en esto. En el nombre de Jesús, por favor, Espíritu Santo, podamos verte actuar de forma poderosa a través de nuestras vidas. Una palabra de oración, Dios, un abrazo, Dios, una sonrisa. Tal vez vamos caminando y Dios nos dice que compremos algo y se lo llevemos a otra persona. Y puede llegar a ser el momento más glorioso, ver la respuesta de Dios. Estaba orando por eso que tú me trajiste. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser sensibles a ti, a tu voz, a la guía tuya, Espíritu Santo. Por favor, Señor, sensibiliza, agudiza nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para seguirte, porque es lo que la Biblia dice, que no nos embriaguemos con vino, seamos más bien llenos, impulsados por el viento del Espíritu Santo que sopla en nosotros como sobre un barco con su vela abierta, Señor. Ayúdanos a ser esos barcos empujados, impulsados, movidos por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que predomine la sinceridad de los convertidos. Una buena oración. Vamos, Dios, por favor. Oramos a ti, papá, en el nombre de Jesús. Realmente
Creo que aún en la iglesia primitiva, Señor, vimos personajes que parecieran haberse convertido a medias, Señor. Aquel Simón el mago, que aunque ayudó a Felipe a ganar muchas personas para Cristo, Señor, como evangelista que era él, Señor. No obstante, Señor, su corazón estaba inclinado, Señor, a la fama, al aplauso, al que me miren, al que me vean, al que me admiren. Padre, y tú sabes cuánta tendencia hay muchas veces en las personas y el evangelio se les vuelve un buen lugar para conseguir aplausos, porque si tienen liderazgo y si tienen capacidad, entonces van a tener a otros que los admiren. Y muchas veces, Señor, eso hace que esos líderes se vuelvan arrogantes, exigentes, que maltraten las personas con tal de ascender hacia la cúpula del lugar, Señor. Padre, perdona, Señor, porque esa inmadurez y tal vez esas ambiciones personales roban muchas veces la conversión de muchas personas, Señor. Tú ves, Dios, que ahí hay una Ananías, una Zafira, Señor. Su ambición, Señor, era simplemente aparentar que eran más generosos que los demás, pero en esencia no lo eran, Señor. En esencia, simplemente se planearon los dos, Señor, mentir al Espíritu Santo, hacer cosas no convenientes, y por ello sufrieron la muerte, Señor, a los pies de los apóstoles. En el mismo día, esta pareja, Señor, falleció, porque sus corazones no estaban realmente contigo, Señor, porque estaban viviendo para el ojo del hombre, para el aplauso del hombre, para la aprobación del hombre, o porque simplemente, Señor, vieron una buena oportunidad para conseguir algo para ellos mismos, Señor. Y cuántas personas, Señor, tal vez porque no les hemos llevado a Cristo, sino invitado a una congregación, vienen solo por el milagro y salen y se van. Vienen porque Dios los sane de cáncer y se sanan y siguen viviendo vidas perdidas, desperdiciadas en los vicios, en la maldad, porque nosotros mismos no hemos sabido hacer el trabajo, Señor, de predicar a Cristo, de predicar el arrepentimiento, de predicar contra el pecado, Señor, sino que le hemos enseñado a la gente que venir a la iglesia es venir a recibir su milagro y su sanidad y su bendición y su prosperidad. Pero, Señor, ¿cuántas de esas personas realmente están convertidas? ¿Cuántos de ellos realmente se han arrepentido del pecado, Señor? Tal vez muchos pastores están pastoreando inconversos y no se han dado ni cuenta, Señor, porque no les han predicado la salvación. O están predicándole a gente tibia, Señor, porque tienen un pie en el mundo y uno en la iglesia, Señor. Indecisos, inconstantes en sus caminos. Y por eso, Señor, tantos problemas y chismes y murmuraciones y divisiones en las iglesias, Señor. Porque es gente inmadura que no ha nacido de nuevo, que no está llena del Espíritu Santo, solo emocionada con los cultos, con la música, con la predicación sugestiva. Padre, por favor, ayúdanos. Como iglesia necesitamos, Señor, ver, Dios, tu obrar, tu actuar. Aún en las personas que llegan a la iglesia, tu palabra nos habla, Señor, de que cuando la presencia de Dios está, toda la tierra tiembla, Señor, porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Por eso necesitamos una iglesia llena de la presencia de Dios. No atractiva físicamente, llena de luces y colores y afiches bonitos. Dios, el mundo necesita la presencia de Dios que hace temblar, Señor, porque aún hasta los dioses, Señor, como dice la Biblia, que cuando llevaron el arca del pacto allí ante Dagón, Dagón mismo, su cabeza y sus manos fueron rotas, porque aún esa imagen de tantos metros de altura cayó de frente al suelo, Señor. Y aún dice la Biblia que incluso los mismos filisteos, Señor, temieron a Dios y a su manera ofrendaron y a su manera buscaron la forma de arrepentirse y de pedir perdón, como hicieron también allí los ninivitas a la predicación de Jonás. Por favor, Señor, Dios, necesitamos realmente tu presencia, Señor. La gente no necesita show, espectáculo, grandes escenarios, Señor. La gente necesita la presencia del Dios vivo y temer a la presencia del Dios vivo. Tal vez, Señor, hoy sea el tiempo de levantar esos Jonathan Edwards,
con sus predicaciones, Señor, de los pecadores en manos de un Dios airado. Tal vez hoy más que nunca se necesita esa visitación del cielo que convierte el corazón endurecido en un corazón de carne, que quiebra los corazones endurecidos, Señor, que los hace temblar ante su presencia. Necesitamos la presencia del Dios temible, porque, Señor, mientras no haya arrepentimiento, Dios, y los corazones estén endurecidos, no van a poder ser llenados del amor de Dios, porque solo corazones sensibilizados se llenan del amor de Dios. Y entonces las personas están rechazando el amor de Dios al rechazar el arrepentimiento, la santificación, las predicaciones sobre pecado. Y entonces, Señor, las personas están simplemente recubriendo sus vidas con lodo suelto, y un día la lluvia caerá, Señor, y se verá que no hay nada allí. Solo gente asistiendo a una iglesia, Señor, pero que nunca se ha visto pecadora, que nunca se ha visto perdida. Y entonces el Salvador no ha sido más que un adorno en su vida. Por favor, Padre Santo, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo. Dios, estamos orando por un avivamiento y tal vez pasamos un poquito de lo personal a lo comunal, porque Dios, estamos entendiendo que el evangelio tiene que extenderse hacia afuera, a los perdidos. Pero, Señor, aún dentro de las mismas iglesias, Señor, tal vez si hiciéramos un censo y preguntáramos de 100 ovejas en una iglesia, ¿cuántos realmente creen que irán al cielo y están seguros y lo entienden y viven llenos del Espíritu Santo y tienen el testimonio del Espíritu Santo? Nos asombraríamos, Señor, porque yo he hecho esta pregunta muchas veces, Padre, a personas en iglesias, en grupos, y nadie me da una estadística de más de 10%. Y entonces preguntamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué tanto desgaste de recursos, de tiempo, de esfuerzo, si la presencia de Dios no está? Si solo tenemos reuniones para analizar textos de la Biblia. Señor, tú no nos mandaste, Señor Dios, a hacer análisis de la Biblia. Nos mandaste a predicarla con poder, con autoridad, con vehemencia. Señor, con elocuencia, con seriedad, pero en el poder del Espíritu de Dios, porque solo tú puedes convertir los corazones. Solo tú, Señor, puedes traer a salvación las vidas. Que nuestras congregaciones no se vuelvan clubs de entretenimiento, Señor, para almas desesperadas, para almas que quieren entretenimiento y distracción, que están desocupados. Dios, qué terrible. Con mi esposa hemos tenido que ver, Señor, iglesias con reuniones de jóvenes donde ninguno tiene una Biblia, Señor. Iglesias consideradas radicales, ortodoxas, pero, Señor, ni Biblia lleva a la gente a la iglesia, Señor. Qué triste esto. Por favor, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, sácanos de la mediocridad. Porque, Señor, el joven que va al colegio lleva libros, lleva cuadernos y va dispuesto a aprender y a estudiar. ¿Por qué los que vamos a la iglesia no vamos dispuestos a escuchar a Dios en su palabra y a obedecer lo que Él manda? Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Porque hoy incluso, Señor, la gente no canta. Porque tenemos artistas allá en el púlpito, pero abajo, Señor, la gente no tiene el corazón para cantarle a Dios, Señor. ¿Cuánto te ofenderá alguien cantando mientras mira para el techo, para la calle, para el celular? ¿Cuánto te ofenderá eso a ti, Padre Santo, si la Biblia dice que oremos y que cantemos con el entendimiento? Por favor, Señor, sácanos de la tibieza espiritual como iglesia, Señor. Vuélvenos, Señor, hacia ti, Señor. Como está escrito, conviérteme y seré convertido. Ayúdanos, Señor. Mira, las iglesias están llenas de gente que va solo porque la música le atrae, que va solo porque le atrae los amiguitos que encuentra allí, que va solo porque se siente chévere. Padre, por favor, ayúdanos. Tu iglesia necesita ser encendida en el fuego del Espíritu de Dios, en el fuego purificador del cielo, en el nombre de Jesús.
que predomine la sinceridad de los convertidos. Bueno, esa fue la que acabamos de mirar. Que Dios se haga alcanzable a todos por medio de su iglesia. Amado, simplemente oramos. Creo que resume esta frase, Señor. Si tu iglesia te alcanza, Dios, tu iglesia alcanza a los perdidos. Si tu iglesia se deja alcanzar de ti, entonces la iglesia alcanza a los perdidos. Dios, yo te pido, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a hacernos cercanos y a entender tu cercanía. Y entonces, con esa cercanía, Padre, Dios, que tu presencia, Señor, transforme todo a nuestro alrededor. Es lo que te pedimos hoy, Dios, porque tu iglesia está llamada a ser útil en este mundo. Ayúdanos en esto, Dios. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Aleluya. Mis amados, un gusto compartir con ustedes. Gracias por los que nos apoyan a través de David Plata, de Nequi, en el 315-690-5504. Y pues les invito a que ya vamos para la recta final, entonces podamos vernos el día siguiente y bueno, compartir esto con otros también, como ya se los he dicho. Creo que hay una necesidad muy grande de conocer a Dios realmente. Un abrazo, muchas bendiciones en Cristo Jesús para todos.